Buen día con todos, bienvenidos a otro episodio de Nata en 10 minutos. En esta oportunidad voy a hacer lo que son los hemisferios cerebrales y me voy a enfocar sobre todo en la topografía. Empezando con unas cuantas generalidades. El cerebro va a pesar aproximadamente entre 1000 y 1200 gramos. Adicional a eso, el cerebro va a estar siendo dividido en hemisferios. Esta división se va a deber gracias a la fisura longitudinal cerebral, que podemos verlo en esta imagen. Si nos damos cuenta, esta fisura no lo está dividiendo completamente. ¿Por qué? Porque el cerebro va a tener conexiones y estas conexiones van a ser las comisuras interhemisféricas que podemos ver en esta imagen que están acá. Adicional a esto, si nosotros hacemos un corte coronal acá en el cerebro, vamos a observar sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris se va a conformar a nivel de la corteza en la parte periférica y en la parte interna se va a conformar mediante núcleos, como vemos acá, los núcleos basales. Entre la corteza y los núcleos va a haber un espacio que va a ser rellenado por la sustancia blanca. Adicional a esto, el mismo cerebro va a tener espacios que se van a denominar ventrículos. Otra de sus características va a ser, por ejemplo, que vamos a encontrar los surcos y giros, también denominados circunvoluciones. Haciendo mención, por ejemplo, del cerebelo, que los surcos eran de forma paralela, acá los surcos no van a tener una disposición paralela. Los giros se van a denominar a nivel de cerebro y van a estar entre surco y surco. A nivel de cerebelo íbamos a encontrar las folias que iban a estar entre surco y surco. Por último vamos a encontrar que va a tener tres polos, un polo frontal, un polo occipital y un polo temporal. Debemos mencionar que los hemisferios cerebrales van a tener una forma triangular. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener una cara externa, una cara interna y una cara inferior. Entonces, de esa forma es la que la vamos a analizar. Y antes de empezar a estudiar la parte topográfica, tenemos que recordar que también vamos a encontrar los lóbulos. Para eso tenemos que ver una cara externa, una cara interna y una cara inferior. Empezamos con el lóbulo frontal, que se van a ver en las tres caras. El lóbulo temporal, que también se van a ver en las tres caras. El lóbulo parietal, que solo se va a ver en la cara externa y en la cara interna. Continuamos con el lóbulo de la ínsula. Este lóbulo, ¿dónde se va a encontrar? Esto se va a denominar cisura de Silvio o surco lateral. Este surco lateral o cisura de Silvio va a tener labios, un labio superior y un labio inferior. Si yo separo estos dos labios, voy a encontrar al valle silviano. Este valle silviano va a estar conformado, o vamos a encontrar acá lo que es el lóbulo de la ínsula, que se puede ver acá en la imagen. Luego vamos a encontrar al lóbulo occipital, que se puede ver en las tres caras, y al final vamos a encontrar al lóbulo límbico, que solo se ve en la cara inferior y en la cara interna. Entonces, de esta manera es lo que nos vamos a estudiar. Vamos a empezar por la cara externa. Empezando en la cara externa vamos a encontrar cisuras principales, que van a ser la cisura de Silvio, o también denominado surco lateral, que se va a originar al costado lateral de la sustancia perforada anterior en la cara inferior. Luego va a seguir una dirección lateral y se va a dividir en tres ramas: una rama anterior, una rama ascendente y una rama posterior, que podemos ver acá. Incluso se va a bifurcar esta rama posterior, que no va a ser tan grande, pero sí se va a bifurcar. Luego vamos a encontrar a la cisura de Rolando o surco central, que se puede ver acá. Y por último, la cisura principal que vamos a encontrar es la cisura perpendicular externa o surco parieto occipital. Entonces podemos ver acá, si unimos estos surcos principales, vamos a encontrar al lóbulo frontal, al lóbulo parietal, y acá nos estaría faltando dividirlo. Acá vamos a encontrar la incisura preoccipital. Entre esta incisura y si yo la uno, voy a encontrar otra zona, una zona que va a ser el lóbulo temporal, al lóbulo occipital y el lóbulo parietal. Entonces vamos a empezar con el lóbulo frontal. En este lóbulo frontal vamos a encontrar surcos, el surco frontal superior, el surco frontal inferior. Estos dos surcos frontal superior e inferior van a tener una similitud en la disposición. ¿Cómo va a ser? Van a ir en una dirección de anterior a posterior, como se puede ver acá, la parte superior y la parte inferior. Una vez que ya están finalizando, se van a bifurcar en una rama ascendente y una rama descendente. Esta unión de las ramas me van a dar el otro surco, el surco precentral. Entonces, el lóbulo frontal se me está dividiendo en cuatro zonas, y estas son las zonas: la zona o el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos damos cuenta, este giro frontal inferior va a estar siendo dividido por la cisura de Silvio, por sus ramas anterior y ascendente, en tres porciones. Vamos a encontrar una porción que se va en una porción orbitaria, porque justamente acá va a estar el techo de la órbita. Vamos a encontrar una porción triangular que se denomina porción triangular,
Y acá vamos a encontrar recordando cómo se denominaba también opérculo o labio. Entonces esto se denomina porción opercular. Y nos estaría faltando el último giro en esta cara, el giro frontal precentral o prerolándico que podemos ver en esta imagen. Adicional a esto, este giro precentral no está del todo separado del lóbulo parietal, está unido por esta estructura. Esta estructura se va a denominar opérculo frontoparietal porque está entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Entonces vamos a continuar con los demás lóbulos. Vamos a continuar con el lóbulo parietal. Este lóbulo parietal solamente vamos a encontrar un surco que se denomina surco intraparietal. ¿Y cómo va a ser la disposición de este surco intraparietal? Primero va a ir de forma paralela al surco central, va ascendiendo y luego va a girar y va a tener una disposición horizontal como podemos ver acá y va a llegar hasta el surco transverso. Adicional a eso, justo cuando se está dando el cambio de dirección va a tener una rama que se va a continuar de forma ascendente como podemos ver acá y esta forma que se junta acá va a denominarse surco postcentral o postrolándico como podemos ver acá en la imagen. Entonces acá vamos a ver que se forman tres zonas, una zona, otra zona y otra zona. Esta zona incluso va a ser subdividida por una rama que va a dar la horizontal que está acá. Entonces vamos a empezar a ponerles nombres. Esta zona que vemos acá se va a denominar giro postcentral o postrolándico. Esta zona se va a denominar lobulillo parietal superior y esta zona lobulillo parietal inferior, que va a estar siendo dividido en dos porciones. Una porción supramarginal que justamente está donde está acabando el surco lateral y una porción que está encima de ella que se llama porción angular. Estas son las dos porciones del lobulillo parietal inferior. Entonces vamos a pasar al otro lóbulo, al lóbulo temporal, que vamos a encontrar sus surcos, el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Estos me van a dar los giros temporal superior, al giro temporal medio y el giro temporal inferior, como se puede ver acá en la imagen. Y por último vamos a encontrar al lóbulo occipital. ¿Y cómo yo delimito el lóbulo occipital? Primero voy a encontrar al surco parieto occipital, a la incisura preoccipital que está acá y yo la uno y voy a encontrar al lóbulo occipital. Adicional a eso también voy a encontrar un surco que es inconstante, que es el surco semilunar, y también voy a encontrar en esta zona al surco occipital transverso, que justamente era donde estaba acabando el surco intraparietal. De esta manera ya estamos acabando la cara externa, entonces nos toca ver la cara interna. En esta cara interna vamos a encontrar como surcos principales el surco del cuerpo calloso, el surco del cíngulo o calloso marginal como se puede ver, el surco parieto occipital o perpendicular interna como se puede ver acá y el surco calcarino como se puede ver también en esta imagen. Una vez evidenciado esto tenemos que ver las zonas. Entonces, empezando en esta cara interna, vamos a encontrar al lóbulo límbico. ¿Dónde va a empezar el lóbulo límbico? Va a empezar en esta zona que se denomina zona subcallosa y además esta zona subcallosa se continúa con este giro, denominado giro del cíngulo. Este giro del cíngulo va a llegar a un estrechamiento que se denomina istmo del giro del cíngulo y además este istmo se va a continuar con el giro parahipocampal que se puede ver acá y que al final este giro va a acabar en una estructura que se denomina uncus. Otras estructuras que vamos a ver acá en la cara interna van a ser, por ejemplo, el giro dentado, que se tiene que movilizar un poco al giro parahipocampal para poder ver al giro dentado. Luego vamos a encontrar al giro frontal medial, que no es más que el giro frontal superior, pero que también se dobla hacia la cara interna. Este es el giro frontal medial. Vamos a encontrar al lobulillo paracentral, al lobulillo cuadrilátero o lobulillo precuña y el lobulillo cuña que está acá. Adicional también se puede ver ya en esta imagen también al giro lingual, que lo voy a mencionar en la cara inferior. Y justamente tenemos que pasar ahora a la cara inferior. A la cara inferior lo vamos a dividir primero en un tercio anterior y dos tercios posteriores. En esta zona anterior va a estar conformada netamente por el lóbulo frontal. Este lóbulo frontal va a tener surcos, surco olfatorio y los surcos orbitarios que van a tener una forma de una H. Si tiene forma de una H van a ser dos surcos anteroposteriores y un surco transverso. Entonces me está delimitando en giros. Un giro orbitario interno o un giro recto, como se puede ver acá, y también voy a encontrar los giros orbitarios. Giro orbitario anterior, giro orbitario posterior, giro orbitario medial y lateral, como podemos ver acá en esta imagen. Luego pasamos a la parte posterior, los dos tercios posteriores, que va a estar conformado por el lóbulo occipital temporal y también vamos a ver el lóbulo límbico, que ya lo mencionamos. ¿Qué sucede con esta cara? Esta zona es muy variable.
esta zona es una de las zonas en las cuales se encuentra mayor variedad en lo que respecta a los surcos. Por ende, en esta ocasión yo lo voy a describir según el libro de la Target, que fue uno de los libros en los cuales yo comprendí mejor esta zona. Primero, vamos a encontrar al surco occipito temporal y al surco colateral, como se puede ver en esta imagen. Al giro occipital lateral, que no es más que el giro temporal inferior que se está doblando hacia la cara inferior. Encontramos al giro occipito temporal medial y también vamos a encontrar al giro lingual, que va a ser el giro que se va a continuar con el giro parahipocampal. Esa es una de las formas de reconocerlo. Entonces, con esto estaríamos concluyendo todo lo que tenga que ver con la parte topográfica en los hemisferios cerebrales. Acá les estoy dejando la bibliografía de la cual me basé y este es el libro del cual yo les estoy hablando, que para mí fue una de las formas más fáciles de entender en la parte inferior del cerebro. Entonces, llegando en la parte final, no te olvides de suscribirte a todas nuestras redes sociales y con eso estaríamos llegando a la parte final. Sin antes mencionarte que vamos a estar elaborando un curso de electrocardiograma que va a ser dictado a todo nivel básico, intermedio y avanzado por un ponente internacional. Para más información, síguenos en todas nuestras redes sociales.